otro día estaba hablando con unos amigos sobre cereales. Y crees que conoces a un amigo de toda la vida hasta que descubres que se pasó la infancia desayunando unos cereales que siempre aborreciste. Esos cereales que pasabas delante de ellos en el supermercado y pensabas, ¿qué clase de persona sin alma puede desayunar esta atrocidad cada mañana? Y es como si se te cayera una venda de los ojos. Pregunta a la persona que quieres qué cereales tomaba, porque a lo mejor dejas de hacerlo cuando descubras que desayunaba cereales de coco y fibra, o una perversión por el estilo. Siempre, desde pequeño, he sentido bastante fascinación por los cereales. Me gustaba el recipiente único donde los comes, ese bol. De hecho, me gusta mucho la palabra bol. Me gusta el diseño de las cajas y cuando leíamos la parte de atrás, cuando no teníamos móvil y era nuestra única distracción en la cocina. Y me gusta, sobre todo, ese ruido de los cereales cayendo por la mañana. Hay tres cosas, en cambio, que nunca he tolerado. 1. La gente que se pone la leche antes de los cereales. 2. La gente que los toma con leche del tiempo. Y 3. Los que los comen con cuchara grande, casi sopera. Tal es esta obsesión mía que el primer cuento que escribí de pequeño era una especie de thriller de acción o una cosa híbrida horrible. Comentaba en el libro, una parte decía que habían venido los cereales. Cuando se lo leía a mi padre me miró desconcertado, convencido ya de tener un hijo idiota. Y me dijo, ¿cómo que los cereales? Y dije, sí, los del FBI. Me dijo, Javier, son los federales. Federales. Además, los cereales para mí siempre tuvieron ese toque efímero que tiene las mejores cosas de la vida. Porque en Santander, como en cualquier otra ciudad con mucha humedad, los cereales no me duraban nada. Daba igual que usara para protegerlos. La pinza esa, un triple nudo o que los metieras en un armario y lo tapiaras. Daba igual. Esos cereales, una vez abiertos, estaban condenados. Así que lo mejor era acabárselos pronto. Y uno de estos amigos con los que hablaba de cereales me comentó algo curioso. Él se dedica al marketing y a publicidad y me dijo que están algo preocupados en el sector de los cereales porque la gente joven ya no consume tantos cereales por la mañana. Ya se ha perdido esa costumbre, por así decirlo. Y es que últimamente noto que esta es una especie de obsesión. Creo que existe desde los años 50, pero que de verdad cada vez es más y más enfermizo, ¿no? Todos los sectores exitosos piensan que ya no conectan con la juventud, como si eso no fuera algo inevitable y parte de la vida. Para empezar, creo que cuando la gente me habla de gente joven, siento que ya solo se refieren a youtubers, porque parece que son los únicos que importan ahora. Ahora hay 4 sectores de la economía española: agricultura, industria, turismo y youtubers. Son los 4 pilares de nuestra sociedad y nuestra economía. Y los jóvenes, por lo visto, ya no tienen más inquietudes, por lo visto, que esa, que ver youtubers o ser youtuber. Hay una enfermiza obsesión con todo esto. Solo esta semana he hecho el ejercicio de apuntarme todas las cosas que, por lo visto, ya no hacen los jóvenes y que van a morir a corto plazo, a no ser que se reinventen. Palabra que, por supuesto, detesto. Los cereales, el café, el cine, los libros, el rock, la televisión, por supuesto, la NBA, el tenis, porque por lo visto los partidos son demasiado largos y ya no tienen esa atención para estar viendo un partido durante 3 horas. O los partidos políticos, también hay que acercarse a los jóvenes. Y eso es peligroso porque se eleva a categoría lo que hacen unos pocos o una pequeña minoría. No sé, a lo mejor hemos probado dejarles en paz. A lo mejor si no les queremos meter con calzador todo lo que hacemos, se van acercando a estas cosas con naturalidad. Porque
eso siempre se ha hecho así. Siempre quisimos hacer ciertas cosas porque las hacían los mayores. Te querías afeitar porque tu padre lo hacía, querías beber café porque la gente de la universidad lo hacía, querías conducir porque te daba esa libertad que anhelabas, querías leer periódicos, libros de mayores, ir a conciertos, decorar tu propio cuarto con grupos de música o esos pósters que veías que otros hacían, querías ir a discotecas, querías tener novia o novio, viajar, tener una casa, incluso fumar, porque los mayores lo hacían, y eso es lo más viejo del mundo. Y no necesariamente lo viejo o lo de siempre está condenado a morir a corto plazo. Ya está, no le deis más vueltas, no queráis reinventar la rueda siempre. Y tampoco hay nada de malo en no llegar a la gran masa con todo lo que hagas, porque es la mejor forma de no llegar a ningún sitio. Además, la única forma de que las cosas se extingan es cuando tú mismo dejas de creer en ellas. Hubo un tiempo en que la gente deseaba ser mayor, pero ahora la gente está obsesionada con querer parecer joven. Así que no prostituyas lo que hagas para ir de guay y colarte entre la juventud. No seas ese señor que se tiñe las canas y se pone un colgante de surfero y cree de verdad que le confunden con veinteañeros y que está ganando tiempo a la vida. ¿Qué más da? Como decía Don Draper a un cliente suyo que vendía gabardinas desde hacía más de 60 años con éxito, pero que quería reinventarse de repente para creer en ventas porque un gurú joven le había dicho tal cosa. Habrá años mejores, habrá años peores, pero va a llover. Pues esto es igual, la gente va a seguir desayunando café, cereales, y hay que estar ahí, sí, pero deja de querer meter con calzador a los jóvenes lo que quieres que consuman o que hagan. Haz bien tu producto o lo que sea que hagas y ya llegarán a ti. No ahora, a lo mejor dentro de 5 años o de 10, ¿qué más da? Pero sé auténtico, de verdad, sé tú mismo. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Sobre autenticidad y sobre mundos que se desvanecen, voy a hablar con mi invitada de hoy, con Anairis Simón, que acaba de publicar su libro Feria. Así que nos vamos a tomar una copa, un chisporroteante y refrescante Seagram's tónica, perfecto para una conversación sobre libros, sobre su familia, sobre la feria, sobre la modernidad y la ironía y sobre muchas más cosas. El libro de Anairis está teniendo mucho éxito porque la verdad es que su forma de expresarse, de hablar, incluso de contar las cosas o de pensarlas, es bastante única e inimitable. Y lo inimitable cada día tiene más valor, sobre todo aquí, en el Hotel Jorge Juan. ¿Cómo estás, Anairis? Pues muy bien, encantada de la invitación, de haber vuelto a Madrid para poder estar aquí contigo. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado llegar a reunirnos entre nevadas, planes, agendas y demás. Y había un aluvión de gente. Trae a Anairis, al Hotel Anairis. A mí también me lo decían, a mí me decían, ¿y cuándo te va a llevar al hotel? Y yo, pues, yo no puedo coaccionarle, no le puedo mandar. Pero al final, bueno, surgió y después de una Filomena, ahora pasaba por Plaza España y estaba embarrado, parecía Sarajevo. Digo, ¿pero dónde estoy llegando, Dios mío? Pero bueno, esto ya está en la época buena. Te has perdido aquí cuando esto parecía de verdad una zona pues catastrófica, efectivamente, bombardeada con... Pero bueno, ahí hemos sobrevivido a Filomena. Sí, yo tengo mi amiga Jimena, que también sale en el libro, me decía que éramos unos cobardes los que nos estábamos yendo, que era como dejar al novio en su peor momento, ¿no? Cuando está pasando por una medio depresión en el paro. Y tiene toda la razón. O sea, los que nos hemos ido de Madrid, cuando me fui yo, que es en septiembre más o menos, era obvio que iba a ocurrir lo mismo que ocurrió en marzo, una situación muy parecida. Lo de Filomena no era tan obvio, pero sí que es verdad que tengo cierta sensación de decir...
joder, cuando pienso en Madrid y en mis amigos que se han quedado, lo mal que lo está pasando la gente de esta ciudad y lo mal que se está hablando desde fuera, ¿no? Y sobre todo por los medios que no paran de hablar de Madrid, Madrid, todo el mundo habla de centralismo, pero no se imaginan cómo es, ¿no? Estar aquí en medio de una pandemia donde no puedes hacer nada, no te puedes escapar, el guardia civil no es tu colega, como en el pueblo, o con la nevada que cayó, ¿no? Y el caos que se genera, pero bueno. O sea, me estás diciendo que eres como esos pájaros que huyen antes del tsunami, ¿no? Antes del terremoto. Sí, como la rata que abandona el barco. Huyes antes de que estalle el desastre. Tú habías ya, un poco como el canario en la mina, ¿no? Habías escuchado que venía Filomena. Entonces, Claro, yo he te dicho, fuiste a Ávila, ¿no? Porque aquí os quedáis. ahora estás en Ávila, tú, Ahora ¿no? estoy en Ávila, vivo en Ávila, sí. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Bajaba bastante, ahora ya no tanto en estos últimos, pero bajo por trabajo y me gusta mucho ir. Mi familia está muy cerca, estoy cerca y me da mucha alegría volver a Madrid, que me preguntaban hace poco, ¿odias Madrid? No, al contrario. Y es más, cuando vuelvo me gusta mucho más estar en Madrid que cuando estaba aquí, cuando viví aquí. En Ávila estás trabajando porque te dedicas a escribir, ¿no? Sí. Tú estudiaste periodismo, has sacado tu libro Feria ahora, del que vamos a hablar, y también colaboras como guionista, ¿o qué haces exactamente? Trabajo como guionista ahora para Televisión Española y creo que uno de los fenómenos que ha ocurrido es que nos han dejado irnos de Madrid, a muchos también, teletrabajando. Yo trabajaba para Vice y hizo un ERE en España y nos fuimos todos a la calle y yo tuve una suerte tremenda y 2 días después me llamó Yago Fernández, que es el coordinador de guión del programa que hago, que es Gen Place, y empecé a trabajar con ellos y era teletrabajo y me daba la posibilidad de irme con mi novio a vivir a Ávila, ¿no? Que yo ya era algo que venía pensando y que es terrible, ¿no? Porque esta situación que nos está tocando vivir es un desastre, muere mucha gente y es tristísimo, pero creo que ha acelerado algunos fenómenos como este irnos de las ciudades y que nos ha dado la oportunidad a muchos, a otros el imperativo, porque Madrid es una ciudad impracticable, ¿no? Los alquileres son los que son y bueno, a mí me ha servido como oportunidad. Pues te puedo contar una cosa que te va a parecer bastante extraña, ¿no? Tal como lo voy a formular ahora mismo. Pero esta noche he soñado contigo porque estaba preparando el podcast, leyendo pues, el libro otra vez, algunos extractos que tenía subrayados, entrevistas tuyas, y se me ha mezclado ahí en la cabeza con una conversación que también tuve ayer con un muy buen amigo, también periodista, que estábamos hablando de un artículo que habíamos leído de lo que se llaman los nómadas digitales, ¿no? Sí. Que es esta corriente que hay ahora de, oye, pues muchos, imagínate, toda esta gente de Silicon Valley que ya no tiene que volver a trabajar nunca por lo que les han dicho en Twitter, en Google, en no sé qué más, pues están yendo a trabajar y a vivir a islas griegas, ¿no? En plan, pues, que muy paradisíaco todo, y además ahí les están atrayendo con un régimen fiscal especial para ellos, ¿no? Y les van a meter 5G y entonces les quieren atraer, ¿no? Como, oye, Sí. salimos de una crisis los griegos, vamos a traer a esta gente aquí y que son jóvenes y tal, ¿no? Entonces se me ha mezclado ahí en la cabeza el sueño con que hacían eso en campo de Kriptana, te lo prometo, ¿eh? Entonces, Un régimen fiscal para los CEOs de Twitter. para los de Silicon Valley en campo de Kriptana, y además ha habido un momento ya que ha sido un sueño con presupuesto, porque ya he soñado con que había producciones de revistas cool, como tú has trabajado y de las que yo he trabajado también, que les hacían reportajes fotográficos con los molinos a esta gente vestida del Quijote, a los de Silicon. Entonces, se me ha mezclado ahí una serie de movidas, una serie de cosas, de historias de tu libro, de el paisaje de lo que tú describes en Feria y demás, y he hecho ahí una coctelera y me ha salido ese sueño totalmente extraño. Dirigido por Cuerda, ese es su diseño. Pero oye, no anda muy desencaminado porque Vogue le hizo unas fotos a mi prima Belén, que está en la Asociación de Rondallas y Bailes Regionales de mi pueblo, de Campo de Criptana, y baila J. Manchega. Vogue le hizo unas fotos y le hizo unas fotos Martin Parr. Hombre, que es Martin uno Parr, de los uno de los grandes del momento, sí, fue director de Magnum. Y me dice mi primo Hilario, que es el director de la asociación, dice, ¿tú conoces a Martin Parr? Yo, sí. ¿Por qué? Dice, no, porque nos está haciendo una foto. Estoy aquí con Y él. yo, claro, estoy aquí con él. Tomando un caldito. Y yo aluciné, pero sería bastante gracioso juntar Silicon Valley con mi pueblo. Fíjate que hace poco tenía una reflexión sobre el humor de La Mancha y el ser de los manchegos, ¿no? Y saqué la conclusión tardía, que la podía haber metido en el libro. Ahora todos son cosas a más, ¿no? Que digo, joder, no metí esto.
Y me di cuenta de que el humor manchego, el humor de cuerda, por ejemplo, o de Joaquín Reyes... Claro, el de los de Paramount Comedy, que ahora son Sí, Joaquín totalmente, Reyes. la hora chanante, que es la hegemonía y el Sí. monopolio del humor es manchego, ¿no? Se basa mucho en eso, en juntar lo elitista, ¿no? Y lo paleto, y en si nos han visto como paletos o nos han reducido a ser eso, pues nosotros, Joaquín Reyes en La hora chanante, cuando hace esas imitaciones de Lars von Trier, hablando con mi abuelo Vicente, se basa en eso, ¿no? En algo súper elitista, el cine dogma y sus movidas, pero en hablar como mi abuelo. Entonces, tu sueño era totalmente verosímil, ¿no? En este marco. Los testimonios y celebrities de muchos Eso Adam y es. los acabas de descifrar ahora en un momento. Acabas de desencriptar ahí el éxito de eso. Pues sí, la verdad, Tim Burton hablando que era un chico enratonado, ¿no? Eso Total, es está enratonado. O eso, o el humor de cuerda cuando dicen en Amanece que no es poco, no, es que en este pueblo nos gusta mucho leer a Faulkner. Es que Sí, eso es una genialidad absoluta. Y lo Todos se basan lo en de eso. Alcalde, usted no es necesario, es contingente. Exacto, en encumbrar, ¿no?, la figura del palete y decir, pues mira, es que... Y ojo que no solo es así el humor y en la ficción, que es así la gente, ¿no? O sea, que es que mi abuelo hace... me reía el otro día, hay una cuenta de memes que se llama Chaotic Serijo, que me encanta. Y ¿Cómo se llama? sacaban ¿Chaotic? Chaotic Serijo. El serijo es un, Sí. es un asiento que se hace Sí. pues, para estar en el brasero y cocinando, Sí. típico de La Mancha, es con mimbre, creo. No sé si habrán otras zonas. Y ponían a los ancianos diciéndole Monsieur al del bar. Monsieur, pues es como algo distinguido que usan ellos y eso es que la gente ahí es así. Muy recurrente también el uso de los memes en tu libro, ¿eh? Sí. Cuando le quieres explicar a tu abuelo, en un momento dado, le quería enseñar a mi abuelo Gregorio, creo que era. A Vicente. A Vicente, no, le quise poner un meme sobre lo de, Sí. ¿no? ¿Cómo era? Los anarquistas no existen, no Eso. pueden hacerte daño. Eso, Mira, eso. me preguntaba justo porque mi abuelo se lo ha leído. Y claro, mi abuelo es una persona súper... No habla de sus sentimientos hasta que se ha muerto mi abuela. Ha empezado a hablar de lo que él siente y de cómo se siente ante el mundo con 83 años. Y claro, lo terminó de leer y le dijo a mi padre, ayer terminé de leer y el capítulo último es el de la muerte de mi abuela. Dice, y ojalá no lo hubiese leído. Y está Ya. todo el rato hablando de mi abuela, ¿no? Yo he descubierto el amor, te lo juro, a través de los ojos de mi abuelo, echando de menos a mi abuela cuando se ha muerto. Y digo, ¿qué partes no habrá entendido mi abuelo? Y he estado con él en Navidad y no me ha hablado del libro y sé que no me va a hablar y sé que le ha encantado y que habrá llorado un montón, pero decía, joder, me encantaría saber qué partes no ha entendido. O sea, él cuando lee lo de los memes o el meme del perro, que también lo describo, ¿qué habrá pensado mi abuelo? Yo creo que, como a veces, simplemente por el contexto te lo puedes imaginar, Sí, ¿no? No sí. sabrá exactamente lo que es un meme, pero por el contexto descifras qué me quiere estar contando aquí mi nieta, ¿no? Sí, total. Igual que mi primo, el otro día me decía, mi primo Diego, que también aparece, que acaba de cumplir 13 años y me dijo, sí, yo me lo he leído en una semana, me dijo. Y yo, qué bien. Digo, pero ¿y te ha gustado? Dice, sí, me ha gustado mucho. Algunas partes las he entendido y otras se las he preguntado a mi padre. A mí, lo de que te lea tu propia familia es un tema ahí... Ya. Yo lo llevo también un poco mal, ¿no? No sé, me da pudor. Sí, a mí me daba mucho, imagina. Era una de las... Sí, aparte tú, Sí. quiero decir que tu familia son personajes recurrentes, hablas de ellos. Total. Fue una de la gran duda que tenía a la hora de... Y he dado mucho la turra a mi padre y a mi hermano con esto porque, claro, o sea, yo pensaba que estaba describiendo una realidad que... El entierro de mi abuela, que es el que cierra el libro. Un pedazo de spoiler, pero tampoco creo que tenga mucha relevancia hablar de spoiler con mi libro, ¿no? Lo han vivido aparte mis 18 primos, aparte de yo. Y lo han vivido con otros ojos, obviamente, y con otras reflexiones a las que les ha dado lugar esa vivencia. Pero, sin embargo, yo registro y dejo por escrito la mía. Y al final sentía un poco que les estaba robando sus recuerdos por escribirlo yo, ¿no? Y sensaciones así, un poco ya... Pero mi padre y mi hermano me decían, mira, Iris, cuando haces algo desde el amor y desde el respeto, no puede salir mal. Pero sí queda mucho pudor, claro. Yo entiendo que quizá a mí incluso menos, ¿no? Porque hablo de ellos, pero pienso en un montón de libros de autores, sobre todo, que hablan de sexo, o de autoras de mi generación, que están todo el rato hablando de eso. Y digo, joder, qué pudor, ¿no? ¿Qué relación tienes que tener con tu abuelo para decirle, mira, he escrito un libro, es esto? Y una escena ahí salvaje y dices... Claro, yo no sé si yo soy muy mojigata o qué, A lo mejor les dan ediciones censuradas, ¿no? Yo lo haría, al menos. Sí, edición abuelo y abuela, total. Y a mí me ocurría también que al ser un libro que
que tiene una carga ideológica o que habla sobre todo de muchas discusiones y muchas disputas que tenía yo con mi padre y que, por ejemplo, el resto de mi familia no las tenemos en público cuando nos juntamos a comidas y reuniones familiares, ¿no? Las sabían mi padre, mi hermano, que está ahí siempre presente aguantando la vela al pobre y que se mete con argumentos mucho más coherentes que mi padre y yo normalmente, pero tampoco las sabían mis primos ni mis amigos, ¿no? Muchas de las disputas que tengo con mi padre ideológica. Y claro, mucha gente está de acuerdo y otra no. Y ahora un montón de amigos míos me vienen, pues en esto estoy de acuerdo, en esto otro no. Entonces, pero es muy bonito a la vez. Es muy bonito. Sí. Y de tu libro, te voy a decirte otra cosa un poco extraña, te va a sorprender a lo mejor, pero me ha encantado, de verdad, el dibujo que sale al comienzo tuyo, de pequeña, como un dibujo de una noria, con los nombres en cada, no sé cómo se llama esto exactamente, el carrito que cada uno se sienta en la noria con los nombres de tu familia, y el cielo y demás. Y déjame que te diga además que mi madre ha sido profesora preescolar 35 años. Y ya yo sé detectar el talento dibujando de un niño y tal. Y te digo que esto es merecedor de corcho. Merecedor de corcho. De que lo cuelguen. Yo era muy malo dibujando, entonces tenía ese trauma porque mi madre premiaba en las clases de al lado a otros niños y a mí nunca me colgaban mi dibujo. Nunca. Entonces ya empecé a usar técnicas de copiar a otros, para que me colgaran. Digo, ese ha funcionado. Entonces se lleva ahora esos colores. Quiero que me cuelgue mi corcho, mi dibujo. Y estaba muy obsesionado con eso. Y este dibujo es precioso, ¿verdad? El cielo, los colores, me ha encantado. No es mío, es de mi prima Carolina. No es tuyo. No es mío, es un encargo. Y de hecho, Eva Serrano, que es la editora del libro, le ha mandado royalties a la autora, que es mi prima Carolina, que acaba de cumplir también, está en primero de primaria. Que es genial eso. Tiene 7 años. Muy de Eva Sí, eso. le ha mandado royalties, pero no les dejan usarlos, porque lo que le hemos mandado de derecho de autor, le ha mandado Eva, es un estuche impresionante de pintor profesional, y su madre y su abuela le han dicho que hasta que no sea más mayor no lo puede usar. Entonces, todavía no está haciendo uso, pero además esa niña, que es Carol, me recuerda mucho a cómo era yo de pequeña, ¿no? Es como muchas veces la veo y digo, casi predigo cómo va a ser de mayor. El otro día me mandaba otro primo mío un vídeo suyo donde decía, hemos ido a misa, que yo también hablo mucho de mi relación con Dios desde una familia atea, decía, hemos ido a misa a la confirmación de la Clara, que es otra prima nuestra, dice, y el cura nos ha hecho sentarnos y levantarnos 60 veces. Le decía, bueno, 60 no, pero tú ya me entiendes. Es una niña que parece una anciana hablando y a la que le inquieta mucho el mundo y todo el rato quiere hablar, muchas veces no sabe de qué, te dice prima Nairis y luego ya piensa ella lo que te dice, ¿no? Y es una niña maravillosa a la que quiero un montón. Así que cuando le propusimos esto, pues fue un orgullo para mí que esté en el libro y sobre todo pensar que lo va a ver de mayor, ¿no? Y que se va a sentir partícipe de esto. Me parece un detalle muy bonito y el dibujo es precioso, te digo, en serio. Y pues vaya éxito tu libro, Feria. ¿Cómo lo estás llevando? Sí. Pues es que yo no me lo he esperado. O sea, claro, es un libro tan friki. O sea, tan friki en el sentido, no es ni una novela, ¿no? Sí, pero... Un poco tú haces lo mismo, realmente no es una novela al uso, son crónicas costumbristas un poco. Lo que pasa que creo que cada uno tenemos una realidad y miramos a una realidad distinta, pero no es un libro al uso, entonces me sorprendí. Y yo creo que a Eva y a mis padres, imagínate a mis padres. Mi madre, que ahora se ha abierto Twitter, se creó una estrella. Ha cambiado la I de su nombre, Ana Mari, por una Y, porque se creía. Porque ya está en ese momento, ¿no? Como claro, de salto a la fama. un poco Lady Gaga, ¿no? necesito un cambio... Exacto, se ha hecho un cambio de naming. Tu madre, entonces... que comentas en el libro que no... Que a gente del cine les parecía un cliché cinematográfico de las de lo particular que era, ¿no? Y de lo especial y de lo divertida. Eso fue muy gracioso porque... Y fíjate que a partir de ahí tuvo mucha importancia para mí a la hora de ver con otros ojos a mi madre y a la hora del germen, de concebir a mi familia como algo bastante loco, ¿no? Porque mi amiga Jimena Marcos, que es guionista y trabaja en Podium Podcast, estaba haciendo en colaboración con un guionista, José Cabeza, que también ha hecho 7 años, estaba preparando un guión. El personaje era cartero, entonces fueron primero a visitar a mi padre y mi padre es un personaje súper tierno. Muy lírico, dices. Vive en el lirismo total y absoluto y no se da cuenta, entonces es muy gracioso. Y me decía Jimena, es que tu padre, Ana Iris, no se da cuenta de lo que dice. Y yo le dije, no,
Pues le dijo la famosa frase de la Ana Mari es como el universo se expande. Entonces, cuando les dijo eso, ellos estaban de patata, ¿no? Y les dijo, pues tenéis que ir a ver a la Ana Mari, pero id con hora, porque si no, no salís de su casa en 30 años. Y concertaron una cita con ella. Y se quedaron alucinando, ¿no? Mi madre es que de verdad es como el universo se expande. Está en un cuarto y lo llena todo, ¿no? Y está hablando constantemente, haciendo referencias constantemente, mueve mucho las manos. Y entonces cuando le presentaron aquello al director de la peli, les dijo que eso no podía ser, que eso era almodovariano, que esto era una copia, ¿no? Y un cliché cinematográfico. Y ella se reía y se lo contaba a todo el mundo orgullosa de ser un cliché cinematográfico. Y no, y el libro, a mí, digo, está teniendo mucho éxito merecido porque está fenomenal. Y hay un momento que tengo aquí, perdona que te lo lea, que es una cosa que odiamos los que... Pero a mí no, a mí me gusta mucho y me dan ganas de llorar. Sí, Cuando me leen un trozo de mi libro digo, coño, qué bien lee, porque yo siempre me trabo. Pues yo no leo muy bien, yo me trabo... A mí me encantaba eso en el colegio cuando mandaban leer en alto. Yo tenía como a 7 chicos de clase o 7, la verdad es que eran más veces chicas, que me encantaba oírlas leer en voz alta. Decías, qué bien lee Elena Acevedo, qué bien lee, qué dicción, qué voz suave. Cuando luego le tocaba a mi amigo Tartaja, decía, joder, ya no puedo seguir el hilo de esta historia, ¿no? Que vuelva Elena, por favor. Me pasaba mucho. Pero hay un pequeño párrafo que me ha encantado que dices, las ferias que más me gustaban eran las de Criptana, porque Telecriptana, ya hablaremos luego de Telecriptana y su programación, el canal de televisión local entrevistaba a veces a mi abuelo Gregorio, que decía todos los años lo mismo, lo de que la feria ya no era lo de antes, porque la vida se iba poco a poco convirtiendo en una feria. Esto último no lo decía, pero era así, porque los caballitos y las pizzas y los algodones de azúcar y el consumir compulsivamente y las luces de colores y el griterío y el jolgorio se fueron convirtiendo poco a poco en norma. Así que su oficio y su caseta de 2x10, llena de juguetes y de bisutería, tenía cada vez menos clientes y menos sentido, ¿no? Entonces, lo de que la vida es cada vez más feria me hizo pensar bastante y digo, tú tienes esa sensación, ¿no? Como que ahora está prohibido aburrirse, ¿no? También. Y queremos estar pasándolo bien en todo momento. Ya no hay ese espacio para algo especial, ¿no? Como era la feria, ¿no? Que era tú lo has vivido mucho, ¿no? Como una cosa atípica que iba de sitio en sitio y que llevaba un poco la alegría ambulante, ¿no? Y los colores y todo eso. Totalmente. Mira, ahora he venido a Madrid, pero vivo en Ávila, como has dicho al principio, y veníamos por la carretera y venía yo acordándome, porque había saltos en la carretera muy prominentes, y venía acordándome de lo que me gustaba a mí, que me hiciese cosquillitas en la tripa, un salto muy prominente, y ahora todos, gracias a Dios también, ¿no? Porque eran peligrosos, los han nivelado. Y también esto es una metáfora, ¿no? De cómo estamos mucho más protegidos y de cómo en un sentido hemos avanzado como sociedad y ya no vamos, como cuento yo, ¿no? Los niños sin el cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad y uno de más en el coche. Pero también de cómo en paralelo a eso ocurrió otro proceso que es que el que tú cuentas, ¿no? Que la vida cada vez se parezca más, o que cada vez seamos más iguales. Lo pensaba también el otro día porque veía una casa de una conocida en Stories y pensaba, joder, nosotros pensando toda la vida por qué las casas de los viejos son todas iguales y ahora tenemos nosotros la casa calcada, pero no solo entre nosotros, sino con un chaval de nuestra edad de Helsinki y con otro de Nueva York y con otro de Taipei. O sea, todas las casas son iguales. Entonces creo que hemos vivido un proceso de homogenización como producto de la globalización y en España, claro, yo desde donde lo he vivido, ¿no? Pero creo que teníamos muchos complejos asociados a ser la hermana fea, bajita, gorda, catolicona de Europa, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando están las publicidades estas de las suecas en tiempos de Franco y todo el rollo este. Y que nos veíamos a nosotros con mucho complejo y eso nos sirvió para descomplejizarnos, ¿no? Dentro del euro éramos europeos, empezamos a construir centros comerciales que ahora se han quedado fantasmas totales, ¿no? Y que da pena verlos. Y a mí me da mucha pena también cuando paseo por Ávila y veo tiendas cerradas y digo, joder, es que esto antes tenía un sentido y es algo que me da mucha pena de verdad. Y luego lo pienso y digo, joder, qué tontería, tampoco, no sé, no se está muriendo la gente, ¿no? Pero ver estos comercios cerrados y ver cómo ha cambiado la dinámica a nivel vivencial, ¿no? y experiencial de ir a comprar o del el mercado de Ocaña, que yo lo odiaba profundamente y me encantaba obviamente ir a Leclerc, que era moderno, que no había animales, no estaban ahí fileteando un cerdo y aquello claro de pequeño te da mucho asco y lo otro es pues la modernidad, ¿no?
pero creo que hemos abandonado muchas cosas por el camino y que en parte hemos dejado de lado la autenticidad. Esto es una reflexión que tengo en el libro y que surge a raíz de una conversación con Eva Serrano, con la editora del libro, que me dice, estás hablando del fin de la excepcionalidad, y es verdad. Y luego me reflexiono y me doy cuenta. Leía en paralelo a escribir el libro. Uno de los libros que leí era de Chul Han, el filósofo coreano que está tan de moda, y hablaba del fin de los rituales. Y también tiene que ver lo que cuento en el libro con el fin de los rituales, ¿no? Con que ya todo sea especial, ¿no? Y tengamos globo en el móvil y a un clic cualquier cosa, y entonces nada es especial. Me encanta. Y de hecho también, ahora lo comentabas, ¿no? Y también estaba leyendo estos días un libro que me ha hecho, de esto que dices, lo veo muy paralelo a lo que tú acabas de escribir, que se llama Salvajes de una nueva época, del escritor colombiano Carlos Granés, que habla de ese viaje que se está haciendo ahora mucho, de los civilizados yendo a lo salvaje y los salvajes convirtiéndose en civilizados o en empresarios y demás. Y ese viaje que están haciendo unos y otros en direcciones opuestas. Y es muy gracioso, ¿no? Y tú has hablado mucho de esto, ¿no? De cómo ahora también esta moda que puede ser muy interesante en algunos casos, otra vez más ya subirse al carro, ¿no? De abrazar lo castizo, lo de siempre, lo clásico, lo rural. Y entonces habla mucho de esto, ¿no? De cómo esas estrategias a veces casi políticas que están haciendo a uno en la política, en el arte, en todo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? ¿Y tú eso cómo lo estás viviendo? Sí, o estéticas. Mira, fíjate, no sé si has visto los últimos videoclips de Zetangana. Sí. Pues el director de esos videoclips era compañero mío de clase en la universidad, Álvaro Santos, y es el productor de todo esto, que tiene una productora que no me voy a acordar del nombre, pero es buenísima. Sí. También el otro día hablé de ella con... Little Spain. Pues Little Spain es de Álvaro Santos, que además de genial es una persona bellísima y un tío súper interesante. Y es curioso cómo de la misma clase de la universidad Álvaro siempre ha estado muy... Le ha gustado mucho lo castizo, ¿no? Y tenía, si no me equivoco, le hicieron a él un vídeo, Roger González, otro productor, hablando de todo lo que añoraba España cuando él se fue a vivir a Estados Unidos. Y yo decía, joder, que dos personas de la misma clase de la universidad tengan esa obsesión por lo castizo, por lo rural, que él la extrapola a lo estético, y yo a lo literario, joder, es significativo, ¿no? De nuestra generación también, de cómo nos hacemos preguntas respecto al ser de España, que es algo que nos hemos preguntado siempre a los españoles, ¿no? Pero cómo esta generación, o Rosalía, el triunfo de Rosalía, y que Canadá, que es otra productora de gente súper joven y hipster que seguramente viven en el centro de una ciudad y visten en chándal y no con chorreras, pues está rescatando todo ese imaginario, ¿no? De la España cañí y quitándole en cierto modo la caspa o exotizándolo. Yo muchas veces es que con España es raro porque nos autoexotizamos muchas veces a nosotros mismos, ¿no? Entonces pensaba en eso, en lo curioso que es esto, y creo que sí que hay una generación que seguramente sea la mía o un poco antes que esté pensando sobre España. Ocurre siempre en los momentos de crisis. ¿Cuál era la generación del 98 o de qué surgió, ¿no? De una crisis muy gorda en la que está en entredicho lo que somos. Y creo que ahora viene también el problema que yo le veo es que lo hacemos desde un punto puramente estético, ¿no? Que pensamos en lo cañí o en España y en lo español muchas veces como hacía Almodóvar y como se hacía en la movida, ¿no? Como la flamenca encima de la tele. Y Vigas Luna, exacto, con Jesús Lajuan y demás. Desde un punto de vista puramente estético y como kitsch, ¿no? Y no lo hacemos realmente... o creo que nos falta un pasito, a mí la primera, ¿no? Dar un pasito más allá para repensar realmente nuestras raíces, lo español, y que sería necesario. Creo que es un debate que además en España es muy acuciante y que se da y que han participado grandes pensadores y Ortega y que todavía no tenemos claro. Yo una de las cosas que digo en el libro es que los españoles somos una gente... Porque mi padre siempre me hace la pregunta, ¿no? La patria no existe, ¿qué es ser español? Y yo le digo, pues ser español es preguntarse cada cierto tiempo qué es ser español, ni más ni menos. Y se está dando ese fenómeno en nuestra generación. A mí me interesa mucho y me parece muy bonito, pero creo que nos falta ir un poco más allá y repensarlo profundamente, ¿no? No solo sacar la rojigualda, como hace Zetangana y
Y le sorprende mucho a la gente, ¿no? Porque él se declara anarquista, presuponemos en los artistas además que son de izquierdas o progresistas, entonces la Roger Walden, tanto que la asociamos a unos valores completamente distintos, sorprende. Pero creo que nos hace falta dar un paso más allá y repensarlo de verdad y profundamente, no como elemento estético ni como la flamenca y el toro encima de la tele. Sí, no, aparte, esto que comentas es gracioso porque nadie le está dando muchas vueltas y lo peligroso es cuando hay veces que hay lobos con piel de cordero, ¿no? O sea, que realmente te están colando otras cosas, ¿no? Y es que este libro justo hablaba de esto, ¿no? De cómo hay muchos buenos ejemplos de que a veces la gente se hace el salvaje porque creemos que el salvaje es autoexpresivo, más libre, más instintivo, más creativo y eso genera a veces problemas casi éticos, ¿no? Y pone dos ejemplos que me parecen muy representativos, ¿vale? Habla de uno de la Torre de David, que está en Caracas, ¿vale? La Torre de David es un rascacielos que se empezó a hacer y que por cuestiones del régimen ahí chavista se quedó a medias, ¿no? Se quedó a medio de hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que eso de repente se empezó a llenar de exconvictos, de gente pues que vivía ahí un poco en comuna, ¿no? Y demás. Y entonces, eso que era, para autores latinoamericanos, era el símbolo del fracaso de un régimen, de unas ideas, de la incapacidad de alguien para hacer algo mínimamente con sentido común, de repente lo premia con el León de Oro la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y no solo eso, sino que se lo llevan o sea, llevan muchas cosas ahí a Venecia, con todo arquitectos, lo mejor de Europa además, y había un pabellón que habían representado cómo era vivir por dentro ahí. Pero sin la pobreza, sin la inseguridad, sin nada. Claro. Pero era como... Sin los pobres. Recreemos el estilo de vida de los pobres sin los pobres. Exacto. Era eso lo que dice el libro. Y decía, qué paradójico que irte a Venecia con los arquitectos que más cobran, con no sé qué, y jugar a hacerse el pobre comiendo ahí con las fotografías de la gente ahí. Y entonces lo premiaban como que era un modelo inspirador de convivencia entre distintas culturas. Y luego, en 2014 por ahí, Maduro lo ha vendido a un consorcio chino. Vaya. Por un dineral y ha echado a todos los que vivían ahí. Y como ese juego... Sí. Y ponía otro también muy interesante que me hacía mucha gracia, que era el de la famosa niña, la estatua de la niña de Wall Street, ¿no? Que se llama Fearless Girl, ¿no? Que sale como una niña pequeña, en una posición así como valiente, que la pusieron enfrente del toro de Wall Street, ¿no? De la estatua esa del toro de Wall Street. Y entonces decían como que esa niña representaba los valores de la nueva sociedad, del auge de la mujer en el mundo de los negocios y demás. Y luego resulta que esa niña la puso McCann Erickson, la agencia de publicidad, para promocionar y abrillantar la identidad corporativa de una compañía de inversiones, ¿no? Que se llama... te voy a decir, se llama Street Global Advisors. Sí. Y entonces eso era una estrategia meramente comercial de abrazar esos valores supuestamente para hacer negocio y para mejorar la identidad corporativa de una empresa, ¿no? Y el toro realmente había sido el toro ese que es como... Sí. Que está en actitud el símbolo. Pero el toro ese era un escultor, en el año 87 lo puso ahí de forma clandestina, como una crítica, después del crash del 87, una crítica a Wall Street y como una especie de ensalzar los valores del pueblo americano frente a los tecnócratas, ¿no? Y oye, ese valor del toro, de cuando le vienen mal dadas, que sigue empujando y sigue mochando, y entonces cómo habían vaciado de contenido, de sentido, una escultura, y era como la mala, cuando era la buena, la auténtica y tal, y la otra, que es la escultura, que todo el mundo se hace fotografías, además me metí en Instagram y todo el mundo con fotografías con la niña. Digo, y esa niña es un vehículo de promoción de una compañía de inversiones. Digo, qué cosa tan ridícula, y ese camino inverso que hablábamos de lo salvaje a lo civilizado y lo civilizado a lo salvaje. Total, mira, sobre el primer caso que comentas, a mí es algo además que me molesta mucho, ¿no? Yo, en general, soy bastante prejuiciosa con la academia, ¿no? Ahora estoy súper orgullosa porque una amiga mía, que además su padre es barrendero, su madre es limpiadora y acaba de doctorarse cum laude, entonces se me ponen los pelos de punta y todo, porque sé todo lo que hay detrás, su historia, que ha trabajado a la vez que ha hecho todo esto de lo que ha podido y tal.
Pero a la academia en general le suelo tener bastante tirria. Y creo que es algo muy propio suyo, pues el mito del buen salvaje, ¿no? Un poco de danismo, ¿no? Sí, total. Y de la academia y de las clases medias en general, que suelen ser, no por casualidad, las que se gradúan cum laude, no así mi amiga Tamara, que es la que se acaba de graduar, ¿no? Y es quitarse sus prejuicios de encima de manera puramente estética. Es pues yo cojo y bueno, es que voy a estudiar un edificio de Brasil de los pobres y fíjate qué innovador y tal. O romantizar la realidad, ¿no?, de esos barrios y decir que son prácticamente Arcadias felices, multiculturales, mientras yo no viva ahí, mientras yo no lo pise, ojo. Esto genera muchos problemas, yo creo, también a nivel político, ¿no? O sea, esta proyección de mi ideología en lo que a mí me interesa, pues lo que estás haciendo es desproteger seguramente a los débiles, ¿no? Y no dar la ayuda que necesitan a mucha gente. Se me ocurre ahora la polémica con los estercoleros multiculturales, que hablaba un partido político español y los otros decían que no, que los barrios obreros eran Arcadias felices. Y seguramente no sean ni lo uno ni lo otro. Y no vas a dar la ayuda necesaria por anteponer tu ideología a la realidad. Y yo creo que es esto lo que le pasa muchas veces a la academia, ¿no? Esta romantización de lo lumpen. Y se ve y es un ejemplo súper interesante. No conocía el libro, pero lo miraré. Pero yo lo he visto en Malasaña con las pintas de los publicitarios que se soplaban 4.000 euros al mes, ¿no? Que para que iban vestidos como el Davidito, el de mi instituto, que era el kinky. Claro, entonces a mí me hacía mucha gracia y yo decía, joder. Pero si precisamente los que venimos de un entorno que tiene que ver con eso hemos estado huyendo toda la vida de... Ayer había un estudio en El País que parecía que descubría la rueda que decía que los kinkis están mal vistos. Claro que están mal vistos. Lo que pasa es que se ve mucho cuando uno va de kinky y no lo es, ¿no? Entonces, por un lado, esta romantización del lumpen que se hace, que a mí me parece terrible y que creo que tiene que ver con la academia, mira, fíjate, y también con la romantización del buen salvaje, siempre que no sea el nuestro. Ojo, aquí en Occidente yo creo que siempre que no sea el nuestro, porque había un corte muy chulo de un monedero. Entrevistó a una indígena con motivo de la cumbre del clima y le decía, es que tenemos mucho que aprender, no sé si era mapuche, no sé de dónde era, de los pueblos indígenas, porque tú fíjate todo esto que hacían tus ancestros, ¿qué crees que debíamos rescatar los españoles de los pueblos como el tuyo? Y le miraba a la mujer y le dice, no, usted rescate de su propio pueblo, que va a venir usted a rescatar del mío, o sea, mírese en sus antepasados y a nosotros esto nos da mucha. Este es un fenómeno también súper curioso. Y sobre lo segundo que dices, mi novio está investigando ahora para hacer un artículo que va a hacer sobre el gobierno de Biden y sobre toda esta historia con la representatividad, ¿no? Y resulta que la primera mujer afroamericana a la que le falta una mano, ministra de no sé qué, es también primera en algo terrible, ¿no? Como haber hecho un tejemaneje con un fondo de inversión, tal. Y esta historia que tenemos ahora con la representación, y parece que es más... O hace poco leía un artículo sobre la familia y decía, no, es que ser mujer y tener un hijo ya no es un estigma. Y yo pensaba, es que lo que está pensando este señor es que lo más importante es el estigma, no, lo más importante es que te echan del trabajo. O sea, no es que haya un estigma, o sea, vemos más importante lo simbólico muchas veces que lo material o que el origen de las cosas, ¿no? Y nos importa bien poco lo que haya detrás siempre que estéticamente quede bien, ¿no? Un gobierno, o veía también ahora, le estoy destripando el artículo al pobre París, que es como se llama mi novio, pero bueno, veía una cosa que acaba de hacer el gobierno de Biden, que es la Green Card de la diversidad, que es las 20, me parece que eran las 20, seguramente me estoy equivocando, nacionalidades que menos representatividad tengan en Estados Unidos, vamos a sortear 100 green cards entre ellos. Y era como, ¿pero para qué? ¿Qué hacen ustedes esto? O sea, dénselas a quien la necesite o a quien esté en situación de... O a Rhodes. O a Rhodes, exactamente. A gente que le caiga simpática, pero no para crear un país que parezca un anuncio de Benetton, ¿no? Y está, o sea, es tan ridículo. De Benetton. Claro, es tan ridículo que yo no le veo mucho... O un anuncio de estos de Academia de Inglés que sí me hacía gracia, que eran como cada uno de una... De libro de inglés, que en los libros de inglés que cada uno era... venía de un continente diferente. Es verdad, es verdad. Y luego, también... compartimos otro día hablando por WhatsApp un artículo que acaba de publicarse en El Confidencial, ¿no? Sí. De Juan Soto Ibars, Sí. que decían que eres la escritora de izquierdas que camela a la derecha, ¿no? Algo así, ¿cómo es? Sí. Que decía exactamente que... Sí, la escritora de... Roja. La escritora roja que conquista a las derechas. Sí, y se está dando ese fenómeno. Lo que pasa es que Soto Ibars no lo explicaba mucho. O sea, explicaba... que esto estaba ocurriendo, pero no el por qué está ocurriendo. Y es evidente, ¿no? Me han entrevistado muchos más medios conservadores o de derechas, de centro derecha, que en medios de izquierdas.
que me entrevistan muy pocos. En la radio sí, la radio yo creo que va por otros derroteros y además las entrevistas, es verdad, en podcast y radio siempre me gustan mucho. Pero es una realidad, lo que no explicas por qué. Y yo creo que el por qué es porque precisamente a la izquierda no le interesa que yo, viniendo desde la izquierda, cuestione ciertas cosas, ¿no? O no le interesa tener algunos debates de los que yo hablo en feria o no les es cómodo. Y cuando me entrevistan, ¿no? Me intentan descafeinar, ¿no? Y hablar de la parte que les es más cómoda, que es que yo sea de clase obrera, que haya ido a colegios públicos, que mis padres sean carteros y que mis abuelos sean feriantes, que tuviese vergüenza de clase, ¿no? Pero no todas esas, pues lo que acabamos de hablar, ¿no? Esa obsesión con la representatividad o algunas cuestiones que hablo sobre la mujer no le interesan tanto. Y yo creo que este es el fenómeno también. Que creemos que vivimos, o nos hacen creer, yo creo, desde los púlpitos, tanto periodísticos como políticos, que vivimos en una sociedad hiperpolarizada y en un cainismo tremendo en España, y no es así. Y yo estoy descubriendo a mucha gente que me lee de manera muy desprejuiciada desde la izquierda a la derecha, ¿eh? O sea, gente que odia profundamente a los comunistas, y yo vengo de una familia comunista, y todo el rato pienso dentro de ese marco, y la gente lo está no solo aceptando, sino celebrando, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con que vivimos en una realidad mucho menos cainita y polarizada de lo que nos quieren hacer creer. Y a mí me duele mucho eso, que nos hablen y que nos intenten enfrentar, ¿no? Con términos grandilocuentes y peligrosos como socialcomunismo, dictadura o fascismo, que no existen, yo creo, en la sociedad. Y que nos hagan pensar que es eso, cuando si uno baja al bar, o mi padre cuando tiene que trabajar en la cartería se tiene que relacionar con personas de todo tipo y de toda ideología, y lo hace cordialmente, y no solo eso, sino con mucho amor, y les quiere y son sus amigos, ¿no? Entonces creo que esto es lo que está ocurriendo. Hay gente que no, que dice, no, lo que pasa es que tú ya eres una facha porque estás hablando de la familia. Mucha gente me dice eso, me dice que no venda esto. Me parece bien que la autora, era un tuit que me pasaron, me parece bien que la autora diga lo que quiera, pero que no nos intente vender lo conservador como algo revolucionario. Y es una de las cosas que me ha tocado explicar, ¿no? Como que llegados a este punto, si la revolución era no tener hijos, como mujer, yo la leo, ¿no? Porque es lo que soy. Si la revolución era no tener hijos, trabajar 8 horas y buscar la realización personal en el trabajo, y eso era emancipatorio para nosotras, ¿no? Incorporarnos al mercado laboral, ser independientes económicamente, ¿a quién estamos sirviendo con esa revolución? A un empresario, ¿no? Seguramente al que le interesa mucho que estemos ahí mientras tenemos a nuestros hijos aparcados en guarderías, ¿no? O a un Estado que no nos tiene que dar ayudas a la maternidad porque, mira, había otro artículo del País que siempre comento que decía: Vox copia a los ultras polacos y propone un cheque de 100 euros, y esta medida desincentiva el mercado laboral. Y era como, pero el País, ustedes no eran un medio de izquierdas español, ¿no? Entonces creo que la revolución muchas veces pasa, y esta es una frase súper bonita que tiene C.S. Lewis en un libro que se llama Mero Cristianismo, que cuando uno ve que se está acercando a un precipicio y que está caminando hacia un lugar incorrecto o hacia un fuego, lo más progresista es dar 2 pasos para atrás, ¿no? Entonces yo creo que la revolución tiene mucho también de conservar, y que llegados a este punto deberíamos plantearnos que estamos en una constante huida hacia adelante, ¿no? Creo que tu libro, además, es mucho más interesante y bonito que reducirlo a una batalla ideológica, que creo que es lo de menos, sinceramente. Sí. Creo que hay muchas reflexiones muy interesantes de lo que tú dices, de a veces ese conflicto de ideas, pero que eso es lo interesante, ¿no? Ese conflicto de cultura, de tradición, de todo eso. Y creo que a veces nos encanta sepultar todo lo demás por la ideología, por la política, ¿verdad? Fíjate, mira, una chica decía en Twitter el otro día, hacía un hilo precioso con capturas de mi libro, y decía: se está vendiendo el libro de Ana Iris en ejes izquierda y derecha, y pues yo no lo había leído ni de coña en esa clave, sino en clave costumbrista. Y claro, pues yo también. Exacto. Incluso de palabras que usas, también incluso de estilo y de, ¿por qué no decirlo?, de algo que se está perdiendo, como la feria, que todo el mundo ha estado en la feria. Sí. Y que es una cosa, te digo, única, asociada a color, luces, felicidad, ruido constante, cosas mecánicas que no sabes cómo funcionan ni por qué están ahí, sí. Atracciones absurdas, ¿no? Los coches de choque, la rana satarina, el no sé qué, todo eso, que tú lo describes muy bien en el capítulo especialmente de feria, todo eso, los colores, incluso el olor,
el cierre, tú hablas del cierre de las cosas que abren y cierran y tal, y las casetas, todo eso. Creo que hay que ensalzarlo de lo que haces ahí, lo que comentas, y creo que es muy divertido, y creo que eso lo que dices, es una cosa que todo el mundo recuerda, ¿no? Que todo el mundo ha estado. Sí, pero yo creo que, mira, lo que estoy aprendiendo más sobre la gente que lee el libro que sobre mí mismo, sobre mi familia, porque cada uno saca una lectura, ¿no? Entonces está el que, si a él le obsesiona la familia, va a sacar una lectura sobre la familia. Si a él le obsesiona la política y lo ideológico, va a sacar esta lectura. Si él tiene una nostalgia... Me emociona un montón cuando me escribe gente de los pueblos, hablándome de su pueblo y hablándome de su familia. Mucha gente se va a ver reconocida, pero porque la mayor parte de España tiene abuelos campesinos, pueblo, Claro. y se ve muy reconocida. Entonces yo creo que al fin tiene una frase súper bonita Cortázar sobre subrayar los libros, que es que cuando uno subraya un libro, el subrayado es él. Y yo creo que lo que cada cual subraya de mi libro dice mucho más de él que de mí, ¿no? Y la lectura que cada cual hace. Y sí que se está haciendo mucho esta lectura en clave política, que a mí no me molesta porque lo hay, pero mucha otra gente está haciendo otras y era uno de los miedos que tenía también con el libro, ¿no? Que se mezcla mucho esta parte más costumbrista o más tierna incluso de mirar a la realidad, y luego una parte de niña estomagante y porque cuando me pongo a hablar de política me pongo muy tonta, y yo me lo pongo normalmente en las sobremesas también y escribiendo igual. Entonces tenía esa duda, y Jimena, que está saliendo un montón a colación hoy, me dijo, Pues Ana Iris, conozco, claro, entonces me hace gracia. tú eres así, entonces no podías escribir de otra manera, ¿no? Que fue de las primeras personas que lo leyó, a la que le pasé el manuscrito, y era verdad. Entonces tampoco me molesta que se haga eso. Tiene una parte política, pero no es un libro que hable de política. Y hablando de cosas que molestan, ¿a ti no te molesta un poco? Es que a mí sí. Entonces, y lo he hablado con mi hermano alguna vez, y me molesta ahora que hay esa obsesión, ¿no? O ese... que ahora nos gustan las cosas de manera irónica, ¿no? Sí, y todo totalmente. lo del gusto ese irónico me pone muy nervioso. A mí también. El de Camela, me gusta Camela, pero de manera irónica. Mira, yo tuve una época, mi hermano siempre se ríe de mí porque yo tengo grandes obsesiones, que me van por meses. Y hubo unos meses que estuve obsesionada con la ironía y leyendo un montón sobre la ironía y pensando sobre... Yo acusaba a la ironía de ser lo peor de mi generación. O sea, yo llegué a unas cotas de odio, por eso nunca había encontrado a nadie que le hubiese pasado esto, pero yo llegué a unas cotas y leí un librito que es de estos de anagrama finitos. Sí, de Maldonado, ¿no? Sí, es de Santiago Gerchunov. Ah, claro, perdón. El de Gerchunov, Ironía On. Y me encantó. Lo que pasa es que Gerchunov tiene una imagen buena de la ironía y la explica, y aprendí mucho. Y luego hay un texto de Foster Wallace que se llama Eunibus Pluram, que va contra la ironía de su generación. Se ve que el muchacho también le ocurrió esto mismo, ¿no? Y ya criticaba que la ironía como desmovilizadora, como un factor desmovilizador. Y es verdad, Ernesto Castro también hubo una manifestación de memes de derechas que a mí como redactora de Vice me ha tocado cubrir cosas muy divertidas. Y había una manifestación de memes de derechas y Ernesto Castro fue allí con el torso desnudo y llevaba pintado, el filósofo conoces, Sí, llevaba pintado... El Trap, ¿no? Sí, el libro... Quien no puede cambiar el mundo se ríe de él. Y a mí es la sensación que me da, ¿no? Y sobre todo que cuando se refiere a productos que tienen que ver con el lumpen, ¿no? O con la clase baja, pues lo que es de nuevo es eso, es una superioridad moral y un querer quitarse de encima los prejuicios, pero muchas cosas se han transformado, yo creo, de irónicas a preirónicas, ¿eh? Por ejemplo, y esto lo explica Ernesto Castro también en su libro sobre el trap, hay un videoclip de Bad Gyal, que ahora es súper famosa y tal, pero antes la conocían 4 gatos haciendo trap, y sale un chico con un chándal, con pinta de ir a mi instituto podría haber ido, y baila fatal. Y decía Ernesto Castro, la primera vez o las primeras 10 veces que ves el chico bailando en el videoclip de Fiebre de Bad Gyal, te ríes. Pero a la vez 11 te gusta. Y te empieza a gustar, y es verdad. A mí con el trap me ocurrió, por ejemplo, que lo escuchaba y decía, pero vamos a ver si es que la Zogui, que es una señora que canta gritando, decía, pero es terrible. Y ahora la Zogui, es que no nadie se atreve a verlo como irónico, ¿no? Sino como preirónico. Entonces muchas veces se transforma. Yo creo que con Camela ha ocurrido, ¿no? Y ocurre con un montón de fenómenos, y a mí también me molesta muchísimo. Y considero que es verdad lo que dice Ernesto Castro, que quien no puede cambiar el mundo se ríe de él muchas veces, y que es desmovilizadora, y que tendemos a ver el mundo con ese tamiz porque no lo podemos, pues eso, transformar o encarar de otra manera o de manera sincera, ¿no? Que somos tan poquito sinceros con nosotros mismos que nuestra manera de encarar el mundo es a través de eso. Y ahora últimamente con el tema de lo rural yo noto cierto...
lo que yo llamo folclore de estación de servicio, ¿no? Cuando te paras a echar gasolina y te metes en mitad de una zona que no conoces y te sientes como un explorador, ¿no? Sí. Y la Y gente, sigue habiendo cintas y del sigue habiendo Manzanita. del Parrita y de no sé qué, y te sientes como y dices, esta es la otra España, y te sientes como una Sí. persona. La gente actúa así Sí, sí, sí. en sitios, ¿no? Instagram. En Instagram, ¿no? En plan, de repente, un poco pantomima full, ¿no? Cuando Sí, respiran sí, y sí, dicen el sí. aire puro de Sí, lo sí, rural, ¿no? sí, sí. Entonces hay mucho de eso, de safari, ¿no? De sin bajarme del coche, Total. juzgo cómo viven los demás y me hago una idea totalmente idealizada y todo eso. Además, y hay cosas... Pero a mí lo más terrible es cuando los que hacemos eso venimos del pueblo. Lo que pasa es que nos hemos ido a estudiar a Madrid Sí. y nos hemos creído. Y yo lo veo un poco, ¿sabes la película de Surcos? O La ciudad no es para mí. Que a mí me flipa y creo que también miramos con mucha condescendencia al pasado y a los productos culturales que se hicieron en España en determinados años. Y es una película maravillosa. Y a mí me parece muchas veces que los que vamos de las ciudades a los pueblos somos como los de Surcos o como los de La ciudad no es para mí, pero al revés, ¿no? Y eso que muchos procedemos precisamente de esos pueblos, pero parece que nos hemos venido a Madrid y nos hemos tintado el pelo de morado y de rosa. Y ya eres un forastero. Claro, y nos hemos liado con 4 y ya somos cosmopolitas, mujeres y hombres liberados y forasteros. Y sí que se está dando mucho este fenómeno y yo creo que es igual de, pues eso, pues que somos los mismos paletos, pero sin boina y con ropa del Ya. COS o del H&M, ¿sabes? Ya. Y costillas de Adán en el cuarto. Entonces, pues yo pienso que eso que no sirve de nada volver al rural, que ahora se ha convenido en llamar el rural, que esto también me hace muchísima gracia, porque cuando uno piensa en el rural, piensa en Galicia o en Asturias, no piensa en Ontigola Toledo, que era mi pueblo, que era feísimo total, con una carretera pasando por en medio del pueblo, con un puticlub súper cerca del casco urbano, ¿no? Y los pueblos también son, pues eso, los perros que van por la calle y la gente les da de comer, pero si les tiene que tirar una pedra porque se están comiendo o le están molestando a su perro, se la tiran. Al Rolly, a mi perro que lo cuento, era tuerto porque lo soltábamos suelto a él. Me decía mi padre, yo, ¿dónde está el Rolly? Y me decía, pues lo hemos dado 1 euro y se ha ido a comprar el pan. El Rolly salía y volvía a casa. Esto ahora es inconcebible y a lo mejor habrían llamado al PACMA para que venga a montar una manifestación en la puerta de casa, ¿no? Con todo este mascotismo y esta sobreprotección que hay. Y los petardos que tú... Los petardos de los que hablo yo, que es que, bueno, es que no sé. Parece que de repente nos hemos convertido en una... Pero los pueblos son también un montón de... Pero todo, ¿no? O sea, Claro. todo, hay de todo en todos sitios. Exacto. Entonces Y cosas buenas y malas no y conviene ni idealizar Madrid, ni odiarlo, Total. ni idealizar el pueblo, ni tal. Me parece una obviedad decirlo, pero es así. Total, pero es que nos está ocurriendo lo mismo. Antes de ayer los pueblos eran terribles, estaban llenos de paletos, ahí nadie podía realizarse, no había nada que hacer. Y ahora en la ciudad, la que es un infierno, mira, no. O sea, y me decía el otro día una periodista, me decía, pero lo ideal sería quedarse con lo bueno de los 2 sitios, ¿no? Y hacer un híbrido. Y yo le decía, no es posible, porque eso es Frankenstein. O sea, un pueblo tiene sus lógicas y una ciudad tiene sus lógicas. Y el proceso también, o sea, el cambio también, uno aprende mucho de uno mismo y comparas y está bien. ¿Sabes? El pasar de un sitio a otro, digo, del pueblo a las ciudades. Hay una escena en Mad Men que me encanta, que se muere una secretaria, muy mayor ya, la pobre, y un poco, pues hay cierta sorna, ¿no? En la redacción de publicidad de ahí, de la serie, pues porque era muy mayor y tal. Entonces de repente el jefe de todos, muy solemne, dice, no os olvidéis que esta señora nació en una granja en 1898 y ha muerto en un rascacielos en la planta 37 en Manhattan. Dice, ha sido una astronauta. Sí, Como total. ese cambio y ese viaje y esa exploración. Entonces, Total. Mira, mi amiga Cintia, que es mi mejor amiga, siempre me dice, tía, o sea que lo voy a reproducir tal cual me lo dice, tía, yo no quiero dejar de ser pobre porque, por si se me olvida, las cenas con mi familia, con los vasos y los platos de plástico, que no hay asiento para todos y todo lo que yo he aprendido, ¿no? Viniendo de esa granja de 1800, mi amiga Cintia creció en el barrio más pobre de Aranjuez que se llama El Hoyo, imagínatelo, ¿no? Y me hablaba de cómo ese ascenso de clase podía implicar olvidarse de muchos valores que ella había adquirido gracias a haber crecido donde ha crecido. pues fíjate, en un libro de Dominic Dunn, dice, Sí. un abordonista, dice, nunca supe lo que era la miseria y la pobreza hasta que me hice rica. Claro. Como dice,
Claro, porque cuando tú estás ahí, Obviamente, para ti es lo normal. para ti es lo normal y tú estás rodeado de... Mm. Para ti no conoces más que eso y no conoces... o sea, conoces lo que tienes a tu alrededor y para ti es lo normalizado y ves que tu familia sigue adelante con todo lo normal y que pues ya está, no te planteas que hay... Y de repente cuando tú tienes mucho dinero te das cuenta de Sí, 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 cómo se sí, las sí, ingeniaba a tus padres, sí. de los sacrificios que hicieron, Totalmente, obviamente. de detalles que antes tú lo tenías muy normalizados y de Claro. cómo compartía esto y demás. Y tú no te dabas cuenta de eso. Entonces está que... Sí, yo había hace poco una entrevista con Ágata Ruiz de la Prada que decía, mis hijos nunca supieron si eran ricos o pobres. Y le contestaba a la gente, Ágata, si hubiesen sido pobres se habrían dado cuenta, tú tranquila. Sí, eso o dijo Ana sea, Milano. Claro, y Sí. es cierto, ¿no? Yo tenía una pugna también con un amigo mío que me decía que él era clase media y yo le decía, mira, vives en el viso. O sea, era en el viso, no era en el viso, era en... No hay nada, eso también decía Tom Wolfe, no hay nada más burgués que no querer parecer burgués. Claro, y que no saber que lo eres. Sí, La sí. gente que dice, no, si es que yo no tengo mucho dinero, y es como, mira, vente con mi amiga Cintia y te enseño lo que es no tener mucho dinero, claro. O sea, claro, sí, hay una inconsciencia por parte de la clase media, que tampoco la clase alta, la clase media, porque a las élites no las vemos ni siquiera de cerca, ¿no? Los pobres nunca hemos visto un rico de cerca, entonces... Hay una falta de autoconsciencia. También es que el concepto clase media, yo he discutido mucho sobre él, porque clase media en España creo que es quien cobra, el salario era 20.000 euros. O sea, que está tan desdibujado y se utiliza políticamente tan A la ligera, sí. sí, a la ligera y buscando Como ariete también político. Exactamente, y para que todo el mundo se piense clase media, como dice Daniel Bernabé en su libro, ¿no? La clase media aspiracional, aunque no lo seas y aunque no llegues a fin de mes, pues puedes tener Netflix y te puedes ir de viaje porque existe Ryanair, ¿no? Y vistes, ya no vistes como un pobretón con la ropa de Saldos Maravillas, que era el sitio de barato de Aranjuez, sino que del Zara, como María Pombo, ¿no? Llevas la misma ropa que María Pombo. Entonces, yo creo que en parte el culpable es el concepto en sí de clase media, ¿no? El que genera que todos nos creamos clase media y que la clase media no sepa que lo es. ¿Te parece que te haga rápidamente la Sí, parte del cuestionario madre Proust? mía, qué nervios. ¿Te da miedo esto? O sea, luego, Sí. luego te metes en jardines políticos, en historias más complejas y luego te da miedo que te pregunte cosas mínimamente personales. Sí. Fíjate, es que me decía que también me lo dice mucho mi novio, porque yo, por ejemplo, en Instagram nunca saco cosas, muy rara vez saco cosas de mi vida y me da mucha vergüenza, ¿no? Contar. Y me dice, pero si acabas de contar tu vida en un libro, y le he dicho, no, es que no es mi vida. O sea, realmente no es mucha gente dice una biografía, no, son cosas que a mí me obsesionan, como la familia, la patria, cómo perciben los niños la actualidad, ¿no? O la noticiabilidad, que hablo de mi primo, cómo percibe Vox, o yo cómo percibía la muerte de Miguel Ángel Blanco, el asesinato. Pero no he contado mi vida. Y entonces soy una persona muy poderosa para contar eso. Y el test de Proust es que me parece tan difícil, pero Pues voy a intentarlo. vamos a surfear voy a la intentar ola. hacerlo mejor A ver que qué tal. pueda. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Mi idea de felicidad perfecta. Pues la verdad, buscar a lo más parecido a la verdad y la verdad no tiene por qué ser muchas veces una, sino que cada uno, depende de la función que ocupe en lo que era la tribu, ¿no? Tiene una. Veía El Señor de los Anillos y la verdad no es la misma para los hobbits, para los cuales está en la familia, ¿no? Y en la costumbre y en hincharse a comer y a fumar la hierba esa que fuman los hobbits, y la verdad no es la misma para los magos, ¿no? Que es una verdad distinta, o para los hombres que ambicionan el poder pero a la vez son los que protegen. Entonces, fíjate, soy una prejuiciosa, yo estudiaba comunicación audiovisual y nunca veía las películas mainstream porque yo era más guay y yo veía pelis de Bergman, y El Señor de los Anillos me encantó y se puede leer tan bien la sociedad y lo que debe ser el mundo en esa película, y creo que es eso, que encontrar la verdad. Yo mi verdad creo que la encuentro en la familia, y de esto es una de las cosas que me he dado cuenta con el libro. No me esperaba pasar de la felicidad perfecta a una defensa del Señor de los Anillos. Me ha gustado No, pero a lo este que me giro. refiero Es como, que como la de verdad no Batman, de la granja al rascacielos. Es más... la verdad no es unívoca, sino que depende del rol del arquetipo que uno desempeñe en lo que da la tribu, pues tendrá una que otra. Y sigue habiendo magos y druidas y sigue habiendo hobbits. Y yo soy un hobbit. Y por ejemplo, tú que has estudiado periodismo y demás, ¿tú crees que la verdad no existe como tal? Sí, claro que lo sé. Y creo que uno de los mayores errores del mundo contemporáneo es pensar que las verdades no existen, ¿no?
No tanto eso, sino como tú dices que cada uno tiene una verdad diferente, ¿no? Cada Sí, uno. vitalmente, claro, pero creo que estamos muy enfermitos. Mira, fíjate, el otro día me explicaba también mi novio que en realidad él es mucho más listo que yo, solo que a mí me hacen más caso porque soy chica. Esto es terrible decirlo, pero es así, ¿no? Y me decía que muchas veces el progresismo peca de pensar que existen las excepciones y por ello hay que matar la norma, por ejemplo, con la familia, ¿no? Que por el hecho de que existan familias diversas, separadas, monoparentales, homosexuales, hay que acabar con la familia tradicional, ¿no? Y al conservadurismo le pasa exactamente lo contrario, que concibe que porque haya una norma hay que eliminar la diversidad, ¿no? Y creo que eso es una manera de rechazar la verdad y de pensar que solo existe la verdad en tanto que yo, o sobre todo la postura progresista, ¿no? De no, es que la norma no existe, ¿no? Y la verdad no existe porque hay todas estas diferencias, ¿no? Y todas estas excepciones. Y yo creo que pecamos mucho en nuestra manera de leer el mundo, de que es todo excepcional, entonces la verdad no existe y es relativa. Y la verdad, la diga Agamenón o no su porquero, y la verdad existe, pero me refiero en cuanto a verdad vital, ¿no? Creo que depende. Que hay, pues eso, que seguimos habiendo hobbits y yo soy una de ellos, pero hay druidas y su verdad vital será distinta. Y hay hombres y su verdad vital será distinta. Y también están los árboles, esos que hablaban súper lento y eran filósofos y su verdad será distinta a la mía. La mía, pues eso, la de un hobbit. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, wow. Mira, yo ya he hecho mucho el cuestionario de Proust y Sí. cuando repetís la pregunta... Es que va jodida la cosa. Digo, cuando yo te digo, ¿cuál es tu mayor miedo? Y tú dices, ¿cuál es mi mayor miedo? Ahí es como que os veo como un ciervo paralizado frente a un camión que viene a toda velocidad. Totalmente. Mi mayor miedo es algo muy simple. Mira, la enfermedad. La enfermedad y el dolor y la muerte desde muy pequeña. Desde muy pequeña me inquietó mucho y por eso hablo mucho también en el libro de la muerte. Yo llevo pensando que mi padre y mi madre se van a morir desde que tengo el paso del tiempo. Sí, la no permanencia, supongo. Me da mucho miedo y me está dejando de dar miedo ahora, creo, y a lo mejor eso es madurar también, ¿no? Y darse cuenta de... Que te está dejando de dar miedo Sí. la muerte en plena pandemia. Me parece muy bien. Me parece que lees muy bien las La cosas. realidad, ¿no? Sí, Pues ya. porque vas adelantada, como los pájaros que te he dicho antes, tal. Y tú tenías miedo antes y por eso te has subido. Fenomenal. Pero La sí. próxima vez avisa, manda un WhatsApp. Estoy en un grupo y me mandas cuando predicas lo siguiente que va a pasar de eso. Un rasgo que deplores de ti misma. Que tengo muy mal genio. ¿Tienes mal genio? Sí, hay una palabra gallega que es rabuda y yo soy Sí. extremadamente rabuda. Tengo muy mala leche. Sí, desde pequeña. Mira, me preguntaban el otro día, ¿y tú dónde estabas el 11S? Mira, yo el 11S me caí con la bici, tenía 9 años. Y le eché la culpa a mi padre. Le dije, no has estado pendiente de mí, soy una niña. Y hay que estar pendiente de los niños, así que de que me haya caído yo. Y desde pequeña soy así, terrible, tengo una mala leche. Sí. Y además lo veo mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermano no es así. Es un ser de luz completamente racional y en contraposición a él siempre lo he visto mucho y siempre he sido muy consciente. Y trato de que no sea así, pero no me sale siempre. ¿Y un rasgo que no te guste nada de los demás? Un rasgo que no me guste nada de los demás. Otra vez el ciervo, ¿eh? Ante las luces. Fíjate, mira, también me acusa mucho mi amiga Jimena de que a mí me cae bien todo el mundo. Y sí, me cae bien todo el mundo. O sea, el otro día hablábamos de las malas personas. Le decía yo, hablando de la excepción y la regla, le decía yo, es que la maldad es una excepción en el mundo. Y me decía ya que no. Y yo quizá peco mucho de eso. Lo que no me gusta de las personas, mira, últimamente, pero quizá paso más la vida en Twitter que en analógico, como nos está pasando a todos, ¿no? Como no nos dejan reunirnos. Me molesta mucho el hacerse el chulo, que es otra de las cosas que me dijo mi padre que no había que hacerse, ¿no? Pero no ya la falta de humildad y el creerse por encima del resto, sino el tratar a los demás como si fuesen un decorado o un cameo para tus verdades, Sí. tus realidades y para hacerte el chulo, que es básicamente en lo que se basan las redes, por eso cada vez las rechazo más. Pero Falta sí, de consideración, ¿no? exacto, sí, la falta de empatía en cierto sentido con Sí. el otro. Y se ve mucho en las redes, también existe en la realidad, ¿no? Pero no me gusta la gente que se hace la chulita. ¿Cuál es tu estado actual de ánimo? Pues el de felicidad bastante, bastante estable, ¿no? Estoy muy contenta con todo lo que me está pasando, no, ni me lo esperaba, ni se lo esperaba a nadie, yo creo, ni aspiraba a ello siquiera, o sea, sí que aspiraba a escribir, obviamente, porque creo que no puedo no hacerlo, pero para mi familia.
Pero de ahí a que lo lea un montón de gente y sobre todo a que le dé amor un montón de gente a lo que yo escribo y a mi familia, estoy muy contenta con todo esto, sí que sí, sí. Una cualidad que te guste en un hombre y en una mujer. Una cualidad que me gusta en un hombre y en una mujer. Puede ser la misma, ¿eh? Sí, yo creo que es la misma. La autenticidad y la inteligencia. Quizás sea una persona que peque mucho de gustarle o buscar la inteligencia en el resto de personas. Y por ello muchas veces he sido gilipollas. No, es verdad, creo que sí. De ponerlas. ¿Has visto el meme ese de eso ha escalado rápido? Pues esto ha sido así también. Claro. O sea, que muchas veces he tomado o he mirado con condescendencia a cierta gente por no acumular vastos conocimientos, ¿no? Y creo que lo hacemos mucho, que tendemos muchas veces a hacerlo. Y creo que es un error porque no lo es todo, ¿no? Y hay mucho conocimiento también que no es libresco. Y es más, creo que adolecemos precisamente del conocimiento que no es libresco y que nos sobra el otro muchas veces. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz? ¿Un momento, un recuerdo, un verano? Pues... Cuando tu padre te dejó tirado en el 11S con la bicicleta. Con la bici. Pero es que encima nosotros traíamos saharauis a casa los veranos. Se venían con el programa este de Vacaciones en Paz, traíamos chavales saharauis. Y estaba jugando con el saharaui a la pelota. Y dejando por ahí a su hija de su sangre. Y a mí eso, recuerdo que me fui a casa con la cara ensangrentada, llorando y con mi padre detrás riéndose. Claro, el pobre hombre, ¿qué haces con una niña así, Sí, no? sí. O sea, que te ha Rabuda. tocado. Rabuda total. Entonces le ha tocado lidiar con eso. Fui muy feliz de niña. Fui muy feliz de niña. Precisamente en esa era en la que me caí, era muy feliz y tengo muchos recuerdos de estar sola. Para mí la infancia era algo solitario porque yo iba al cole, sí, pero luego cuando iba a Ontigola, hasta que llegó una vecina mía que se llamaba Barbarita y mi hermano vino 10 años después, pasé muchísimo tiempo sola. Entonces tengo el recuerdo de estar yo sola haciendo mis cosas y ser tremendamente feliz. Entonces es un momento muy... Por eso quizá yo creo que aspiro a esa vida, ¿no? O a que mis hijos tengan esa vida. Yo creo que a poco que uno haya sido feliz en su infancia va a querer replicarla y va a querer volver a ella porque claro, es maravilloso. Luego nunca es igual, claro, Ontigola ya no es lo mismo, ni yo soy la misma, ni las cosas van a ser igual, pero creo que esto ocurre, o a mí me ha ocurrido. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Algo físico, ¿eh? Algo físico. Aquí a veces la gente se pone muy... Sí. Muy... Metafísica de... Sí. No, algo la físico. amistad de no sé quién. No, aquí algo que puedas vender en Wallapop, siempre digo. Pues Mañana. mira, hay un abrigo de mi abuela, del cual hablo en el libro. Mi abuela, la ferianta, María Solo, tenía un abrigo de piel de nutrias. Y que se compró ella, pues yo qué sé, lo que le costaría un montón de dinero. Y a mí me encantaba porque era yo la recuerdo yendo a las procesiones conmigo, incluso cuando ella tuvo cáncer y estaba malita antes de morir, en silla de ruedas con ese abrigo. Y años después me lo regalaron, porque a todo el mundo le horrorizaba el abrigo de nutrias. Y yo era vegetariana, además, en ese momento, pero a mí me flipaba desde pequeña ese abrigo. Y cuando me lo regalaron, metí la mano en un bolsillo y tenía una bolsa de Kikos. Y dije, joder, qué representativo de mi abuela. Comprarse su abrigo de nutrias como una señora y tener la bolsa de Kikos en el bolsillo, seguramente de estar en un mercadillo con el abrigo. Y seguramente esa sea una de mis posesiones más preciadas que pueda vender por un pico y nunca haré. Y aún así nunca me lo pongo, pero ahí lo tengo. ¿Cuál es tu ocupación preferida cuando no estás escribiendo o trabajando? O sea, ¿en qué te gusta? ¿Cuál es mi Se me da horrible cocinar, se me da horrible hacer deporte. Me gusta mucho leer, aunque cada vez leo menos porque escribo más. Entonces esto es una paradoja que yo creo que nos pasa a la gente que escribimos, que es como, joder, Y sí que es verdad que he leído bastante mientras escribía el libro, pero dejas de hacerlo un poco porque tienes que estar leyendo y releyendo y al final acabas harto de ti. Pero creo que, aunque mi trabajo consiste en escribir, lo que más me gusta hacer cuando no estoy trabajando es escribir, porque yo creo que también nos pasa a los periodistas que somos mercenarios. Y cuando escribes y algo que he descubierto que es maravilloso es, y gracias a Círculo de Tiza y a Eva Serrano que me han dado la oportunidad de hacer lo que me dé la gana, es que eres el triple de feliz, obviamente, cuando escribes lo que te da la gana, que cuando estás sometido a la dictadura de un clic y de un artículo al día y de tener que hacerlo por obligación. Pero yo te diría que eso, que escribir sigue siendo lo que más me gusta.
que te estoy imaginando ahora en Ávila escribiendo y leyendo con tu abrigo de piel de De piel nutria. de nutria, porque Como una señora, como dices tú. ¿qué hace para ponerse el abrigo de piel de nutria en Claro, Ávila, eh? digo, y aparte, como no lo fuera, a lo mejor te da más pudor por lo que sea, y te veo en casa así como... Es terrible porque ahora que se habla tanto de las circunstancias en las que está escrita un libro, mira, yo el libro lo escribí la mitad en Malasaña, que es todo contra lo que escribo muchas veces, y la otra mitad en Lugo. Y escribo de un manto de esparto infinito, como en La Mancha, no sé qué. Y la mitad del libro está escrito en Lugo, entonces yo me sentía una impostora. Yo le decía a mamá, hoy he ido a correr y no he visto tanto árbol junto en mi vida. Porque es la verdad, siendo de La Mancha, y me sentía un poco una impostora. Y cuando me preguntan, ¿y dónde está escrito? Pues chico, en mi cuarto en Malasaña y en Lugo, así que imagina. Y mira, una cosa que me gusta preguntar a la gente que escribe, ¿tú cuál es, o sea, cómo escribes? ¿Cuál es tu herramienta para escribir? Digo, por ejemplo, este conjunto de historias, ¿las has escrito en Word, en Google Docs, a mano, En Google Docs. máquina de escribir? Sí. ¿Tienes un programa especial? ¿Cuál es tu A mí me metodología? maravilla cuando escritores escriben, hacen sus apuntes, cogen libros de otros y les ponen... Y yo soy un caos total y absoluto. Y incluso para la estructura del libro es que me salen las cosas de chiripa. Mi padre, que es la persona, junto con mi madre, que mejor me conoce, me dice siempre, tú es que tienes una suerte porque es que no soy un maldito desastre. Incluso eso, la estructura de los capítulos, yo dije al final, coño, si es que es esto, si es que los puedo agrupar de 2 en 2, pero es que no hay nada sesudo de 3. Entonces, en Google Docs y a cholón ahí, porque si no lo pierdo. Claro, si lo hago, también soy una analfabeta tecnológica, entonces no puedo tener otra tecnología que no sea esa. Una de las búsquedas que más hice mientras escribía el libro era cuántas páginas de libro son no sé cuántas páginas de Word, para hacerme una idea. El traductor. Y cogía libros y decía, pues será más o menos como este. Sí, yo cero ausencia, o sea, ausencia total de método, de todo. Soy un desastre absoluto. Un héroe preciado de ficción, o sea, alguien que te pareciera inspirador de un libro o de una película. Pues Sam, el amigo de Frodo. Ahora acabo de ver El Señor de los metida, Anillos y estoy metida muy metida en el rollo Tolkien, la verdad. Pero porque también... Te estaba viendo venir que me ibas a hacer una referencia de esos anillos. Pero porque también tiene que ver con el libro, ¿no? Y con haberme quitado los prejuicios, que yo era una jovencita estudiante. Has vuelto a la comarca. Es volver a la comarca y ver todas esas pelis o todos esos productos culturales que yo odiaba porque eran... Desdeñabas por... Sí, mainstream y tal. Entonces me gusta mucho Sam porque es el que de verdad mola. Todo el mundo, Frodo. Bueno, Frodo tiene ahí unos momentillos un poco tal y es Sam el que le reflota. Y el que acaba con una familia sin tanta rayada mental. Frodo se acaba yendo, ¿no? Había hecho algún montaje de estos de vídeo muy gracioso en el que era solamente fijándose en cómo Sam era el que tiraba del carro y Frodo se lo ponía el palo en la rueda continuamente. Claro. O sea, el héroe de esa película es Sam. ¿Te arrepientes de algo? O sea, que es de algún hecho en tu vida del que te hayas arrepentido profundamente. No tienes algo muy con lo que te martirizas, pero dices, joder, qué tonto fui aquí, qué tonta fui aquí, qué error cometí. Totalmente, sí, totalmente. Y ahora fíjate que estoy yendo a catequesis y estoy aprendiendo mucho sobre Dios y sobre el cristianismo y yo no entendía la confesión, no la entendía. Y ahora la entiendo. Y ahora entiendo lo que significa el perdón. El otro día había un ídolo de Twitter donde una persona decía, el perdón es opcional, que no te engañen, no hay que perdonar sí o sí. Decía yo, joder. Y sí, claro que hay cosas creo que todos, o sea, si no tenemos cosas de las que arrepentirnos, es que algo estamos haciendo mal. Y es que no nos estamos dando cuenta de ellas, ¿no? Y precisamente ahora, a través de Dios y del cristianismo y de estudiarlo más y de acercarme más, porque yo fui una niña, pues eso, educada en la secularización total y sí que hice mi comunión, entonces hice una catequesis, pero muy corta y de niña y tratando siempre de cuestionar la existencia de Dios, porque yo era rabuda, entonces a cualquier sitio que iba yo era así. Y ahora, a partir de eso, sí que estoy aprendiendo mucho sobre eso y sobre el valor también de arrepentirse. Y te bloquea un poco eso a veces, las cosas las que te arrepientes y demás. Sí, total. Y no solo eso, sino que cambian en cierto modo, yo creo, tu vida. O mi forma de afrontarlas es reconducir aquello que considero que estaba mal, ¿no? O tratar de remendarlas, o tratar de... Es un sitio común, un lugar común, ¿no? Pero de aprender de ellas, que es precisamente eso lo que te enseñan, ¿no? Desde el cristianismo, decir, vale, tú has errado, te has arrepentido, solo de un arrepentimiento real creo que puede surgir
una reconducción o intentar trabajar para no caer más en él, pero sí que las vivo de manera bastante traumática y igual que soy una rabuda, soy súper afectada también y súper sensible y entonces sí, las vivo de esa manera. Sí, es probable que dentro de un par de años te ocurra con lo de vestirte, que de repente veas la luz y te sientas realmente culpable por haber apoyado a... Jorge Vestige. Es que menuda pregunta, joder. No te preocupes. ¿Cuál es tu lema en la vida? ¿Tienes un lema? ¿Algo que te repitas? No, ¿Algo que...? un mantra. Un mantra, algo así que digas, mira, esta frase me viene bien. Mi pensar padre en me ella. dice uno todo el rato, recuerda que eres mortal. Sí, pues lo que le decían a los emperadores en Exacto. Roma, ¿no? Cuando A llegaban pensar. después de una gran victoria, recuerda que eres mortal. Me gustaba más la imagen que le susurraba a alguien, ¿no? Decían, Sí, entonces, es que ponían un esclavo. Mi hermano sí. estudia cultura clásica y es Pues es decir, friki total. mi Mi hermano- hermano me lo va a susurrar en mi esclavo. Pues él lo dice. Cuando tenía 11 años, vale, yo le mandaba todo el rato. hombre, claro, ya. Tiene 10 años menos. Y le decías lo del cronómetro, lo que tardas en ir a por el pan. No. Yo lo hacía a mi hermano siempre esa. El cronómetro, entonces le ponía un reto y como mi hermano es competitivo, De cronómetro. entonces se dio cuenta el pobre, yo creo hace un par de años. Se dio cuenta Ay. yo digo, no digo, ya tiene 30 años. Digo, ya he estado con lo de cronometrarle toda la vida. Pobre, no, pero él me dijo, Iris, acaba de salir la peli de 10 años de esclavitud y él tenía 11 años, mi pobre hermano. Y yo 20, claro, 21. Y me decía, Iris, contigo llevo 11 años de esclavitud, y pobrecito. Pero me lo contó mi hermano y era esto, que les iban y me parece un buen lema de vida, ¿no? Recuerda que eres Sí, mortal. no te flipes. Claro, ¿no? El de- sí, no te hagas la chulita. Así es que mi No te- padre siempre todo tiende a eso. Todas sus enseñanzas van de estoicismo. Pues oye, me ha hecho muchísima ilusión que hayas venido, me lo he pasado fenomenal contigo, Ana también. Iris, y no te robo más tiempo. Muchísimas gracias a ti por la invitación.